Bueno, ahora vamos a hablar de Marcos 1:4. Ya, y dice la palabra del Señor. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Vamos a ir comentando algunos conceptos, ¿sí? Esto es muy importante, que lo vayamos comentando. Dice, Marcos manifiesta un notable interés por Juan, el que bautizaba, citándolo varias veces en el Evangelio, ¿no? Marcos da mucho énfasis a lo que hacía Juan, porque Juan preparaba el camino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Se da mucho interés en Marcos, citándolo varias veces en el Evangelio. Gálatas 1:6, perdón, Marcos 1:6, Marcos 1:9, Marcos 1:14, Marcos 2:18, Marcos 6:25, Marcos 8:28, Marcos 11:30 y Marcos 11:32. Se van a dar cuenta que en todos estos versículos se habla de Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista es el proclamador del bautismo de arrepentimiento, ¿no? Esto es bien importante entender. Es el proclamador del bautismo de arrepentimiento. No, la misión de Juan se expresa con forma de bautizo en el griego, bautizo, literalmente el que bautiza, ¿no? Entonces, su función ministerial de Juan era el bautizo de arrepentimiento. Ahora, que aparecerá más adelante, dice, ¿no? El que bautiza, que aparece más adelante en Marcos 6:14 y Marcos 6:24. Pero también se usa la expresión que es compartida por Mateo y Lucas y que para Marcos es equivalente. A ver, muy importante entender esto. La misión de Juan el Bautista es literalmente el que bautiza, bautizo para el arrepentimiento. El segundo punto que hay que entender, que además que Juan el Bautista bautizaba, también predicaba, ¿no? Entonces, ambas cosas tenían un lugar en el desierto. ¿Qué es lo que hacía en el desierto Juan el Bautista? Bautizaba y predicaba. El término desierto equivale a una tierra despoblada y poco habitada, ¿no? A eso se refiere desierto. La alusión al Jordán limita para algunos el territorio de las zonas despobladas de Judea, ¿no? Estamos hablando de una zona despoblada de Judea próximas al Mar Muerto, ¿no? Junto al Jordán. Si bien casi todo el valle del Jordán era una zona poco poblada. Estamos hablando, entonces, cuando hablamos de desierto, estamos haciendo alusión que equivale a una tierra despoblada y poco habitada. Eso está diciendo, ¿no? La alusión al Jordán limita para algunos al territorio de las zonas despobladas de Judea. Entonces, cuando hablamos del concepto desierto, estamos hablando, como dice aquí los apuntes, se refiere a una tierra despoblada y poco habitada. Y en el desierto, Juan el Bautista bautizaba y predicaba. Pero predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Predicaba el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, arrepentimiento viene del griego metanoineo, cambio de pensamiento y conducta. O sea, en el original dice, el llamado al arrepentimiento es un cambio de pensamiento y un cambio de conducta, ¿no? Y eso es lo que se debe predicar, que es parte también del mensaje de salvación, el arrepentimiento, ¿no? Entonces, esto es muy, pero muy importante. Entonces, a ver, vamos a aceptar. Aquí nos dan
Bueno, si hay algún aporte sería interesante. El término usado arrepentimiento viene del griego metanoineo, cambio de pensamiento y conducta. Se trata de un llamamiento a la conversión o vuelta a Dios. Eso es arrepentimiento. Se trata de un llamamiento a la conversión o vuelta a Dios. Eso significa arrepentimiento. Eso significa arrepentimiento. Entonces, esto es muy importante. Cuando hablamos de arrepentimiento, vuelvo a repetir, se trata de un llamamiento a la conversión o vuelta a Dios, reconociendo el pecado personal y confesándolo. Eso es arrepentimiento, ¿no? El cambio de pensamiento y conducta, que también se trata de un llamamiento a la conversión o vuelta a Dios, reconociendo el pecado personal y confesándolo. O sea, este reconocimiento del pecado personal, este arrepentimiento es obra del Espíritu Santo. Y esto es importante, porque sin la obra del Espíritu Santo no puede haber salvación. Es por eso que en Efesios 4:30 la palabra del Señor nos dice que el Espíritu Santo nos selló para el arrebatamiento. Nos selló. Entonces, este cambio de pensamiento, este cambio de posición espiritual de criatura a hijo de Dios, solamente es posible con el Espíritu Santo. Es por eso que las iglesias deben orar, deben buscar al Señor, porque este mensaje no es para aquí, sino es un cambio de corazón. Y esto es importante. Por eso les señalo, no es un cambio aquí. O sea, a ver, el convencimiento, me estoy refiriendo al convencimiento, por supuesto. El convencimiento, el mensaje de salvación, tiene que impactar aquí, al corazón, cambiando tu naturaleza adámica por hijo de Dios. Y es así, hermanos, que Juan el Bautista buscaba un cambio de vida. Esto podemos decir como un breve resumen, como la primera parte de análisis de Marcos capítulo 1 versículo 4. Entonces vamos a continuar, de repente la siguiente semana vamos a continuar en esta segunda parte del análisis de Marcos capítulo 1 versículo 4. Dios te bendiga, querido hermano.